Algunas personas están enojadas, tristes o desanimadas por problemas ocurridos en su vida. Hay personas el día de hoy que dicen: jamás vuelvo a ir a una iglesia porque no conseguí el trabajo que querían. Otras están enojados porque sus hijos se apartaron del Señor. Y otros cuantos siguen con un problema en la mente al decir: ¿cómo es posible que Dios permitió que mi hijo o mi hija se casara con una persona inconversa? Y son problemas que llegan a su vida, y al no saber cómo reaccionar ante ellos, son personas que se apartan completamente de Dios. Algunas personas nunca logran avanzar. Es necesario que Dios cambie nuestra manera de cómo vemos los problemas, porque si solamente los vemos de una perspectiva mala y es algo en contra nuestra, cuando venga no vamos a tener la actitud correcta, y vaya que algún día vendrán, porque la Escritura nos dice: en el mundo tendréis tribulación. Pregunta: ¿quién está detrás de los problemas? ¿Quién crea las adversidades en nuestra vida? Una pregunta que tal vez pueda tener muchas respuestas. Vayamos al libro de Juan capítulo 9, versículo 1. Juan capítulo 9, versículo 1. Mientras Jesucristo, nos dice la Biblia, que caminaba por Jerusalén, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciéndole: Maestro, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este hombre haya nacido ciego? Los apóstoles nos ilustran cómo en nuestra vida, que siempre buscamos una respuesta rápida. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ese hombre está ciego? ¿Él pecó o pecó su papá? Esa es nuestra respuesta más rápida. ¿Por qué me va como me va, Señor? ¿Fallé yo? ¿Fallaron mis padres? Y entre comillas, el pecado no se hereda, hermanos. Todo es personal. Se pueden heredar malas mañas. Tal vez si un padre era alcohólico, es probable que también el hijo lo sea. Mas sin embargo no es justificable y decir: bueno, es que porque mi padre lo era y así me enseñaron. Todo es personal. Como para lo malo, para lo bueno. No alguien porque toda la vida esté en la iglesia significa que su hijo será cristiano. Es muy probable que lo será. Mas sin embargo, a final de cuentas, las decisiones siempre son personales. Pero siempre vemos una respuesta rápida. ¿Quién pecó, maestro? ¿Por qué es que ese hombre está ciego? ¿Por qué ese hombre tiene esa necesidad? ¿Por qué ese hombre nació con ese problema? Los discípulos ilustran cómo nuestra vista es tan corta. Por eso nosotros siempre nos preguntamos: ¿por qué me sucedió esto, Señor? Por eso algunos se preguntan: ¿por qué mi hijo se fue de la casa? ¿Por qué a mi padre se enfermó de cáncer? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué me demandaron? Y las preguntas son infinitas y cada uno tendrá su lista esta mañana. ¿Por qué? Y buscamos una respuesta. Los discípulos fueron con Jesús. ¿Por qué, maestro? ¿Cuál es el porqué de este problema que tiene este hombre? Al darnos cuenta que no hay una respuesta muy clara, amenazamos con nuestra creencia en la bondad de Dios. El día de ayer predicaba y decía: no midas la bondad de Dios por cómo te va hoy. Que tal vez hoy tuviste un día malo, hermano. Pero si hoy tuviste un día malo, Dios no deja de ser bueno. Dios es bueno siempre, hermanos. Si yo hoy tengo un buen día, Dios es bueno, hermanos. Y si hoy tengo un percance en mi día, Dios sigue siendo bueno. ¿Qué es esta idea de si me va bien, Dios es bueno, y si me va mal, Dios es malo? Dios es bueno siempre, hermanos. Pero a veces, al no tener una respuesta pronta ante la dificultad que estamos atravesando, estamos acechando nuestra perspectiva de la bondad de Dios. Estamos igual de cerrados que los apóstoles. ¿Por qué, Señor? Con dolor de cabeza, con preguntas que no tienen respuesta. Al saber la incognitiva, el saber por qué nos pasan las cosas por las cuales estamos atravesando. Y Jesús trata de abrir el panorama de la mente de los apóstoles, y espero y pueda hacer lo mismo en nuestras vidas. Y versículo 3, respondiendo Jesús: no es que pecó este, ni sus padres. Entonces, ¿por qué fue ciego? Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Wow! Qué tremendo versículo, hermanos. ¿Por qué a veces Dios permite problemas en mi vida y en tu vida? Para que las obras de Dios
sean manifiestas en nosotros, hermanos. Yo no tengo que preguntar quién quiere que Dios se manifieste en su vida, porque todos diríamos amén. Pero ¿quién quisiera ser ciego, hermano? Nadie quiere pasar por problemas, pero todos queremos recoger las bendiciones que Dios tiene. Y lo siento, hermano, pero para que haya una resurrección, primero es necesario morir. Para que Dios sobre en mi vida es necesario que pase algún problema en mi vida, y por eso Dios trata de abrirnos el entendimiento al saber que hay veces que hay problemas para que, dice la Biblia en este texto, versículo 3, para que las obras de Dios sean manifiestas en ti. Siempre nuestra pregunta es ¿por qué? Siempre queremos una respuesta rápida. Somos igual que los apóstoles. ¿Por qué, maestro? Y más importante que el por qué es la respuesta que Jesús da. ¿Quién pecó, este o sus padres? Y dice, ¿para qué? Más importante que el por qué de los problemas en mi vida es el para qué del problemas en mi vida. ¿Para qué Dios permite congojas en mi vida? Para que Dios se manifieste en nosotros, hermanos. Los discípulos veían la ceguera como un resultado de algo, pero Jesús les hizo saber que esa ceguera tenía un propósito. Pregunta, ¿quién permitió la ceguera en ese hombre? A veces nuestra respuesta más pronta es, pues el diablo. Y a ese texto esa respuesta es incorrecta. Hay otros textos que vamos a ver que sí es por causa de Satanás. Pero en este texto no fue por causa de Satanás. No fue por causa de su pecado ni de sus padres. Fue Dios. Pregunta, ¿es posible que la adversidad se origine en Dios? ¿Es posible que Dios mismo mande problemas a nuestras vidas? Creo que nunca lo pensamos de esa manera. No solo hay un texto, y entre comillas este texto quita la idea de la teología de la prosperidad, ya que fue Jesús mismo quien trajo la ceguera a este hombre. Vayamos a 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7, sabemos el texto, el apóstol Pablo, y nos dice la Biblia, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, le fue dado un dolor físico al apóstol Pablo, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo describe un dolor a tal grado que él llega a orar 3 veces y le dice, Señor, por favor quita este problema. Señor, por favor quita este aguijón de mi vida. Señor, soy tu siervo, por favor quítame este problema. Mas sin embargo Dios no le quitó el problema. Dios mismo permitió ese problema en su vida. Dios mismo permitió ese aguijón en su vida. Y alguno pudiera decir, pero ahí dice que fue un mensajero de Satanás. No fue Dios, sino fue Satanás. Pensemos un poco en el texto. ¿Cuál fue el propósito del aguijón en la vida del apóstol Pablo? ¿Para qué no me enaltezca sobremanera? ¿Ustedes creen que Satanás va a idear un plan para un cristiano para que viva humilde? La respuesta es no. Satanás es el padre de la soberbia, de la altivez. Es más, Satanás trata de hacernos pensar que somos autosuficientes. Yo solo puedo, no necesito de Dios. Tú solo échale ganas, tú puedes. Y de eso está lleno el mundo. Cuando un cristiano sabe que solo no puede, pero en Cristo todo es posible, hermanos. Pero en nosotros no. Por eso es que este aguijón en la carne no pudo haber sido de parte de Satanás por el porqué del aguijón, para que fuera humilde. Significa que Dios mandó un aguijón en la carne para el apóstol Pablo para mantenerlo humilde. Y me impacta cómo es necesario, hermanos, que Dios mande aguijones a mi vida, porque yo a veces me enaltezco y a veces necesito un piquete de parte de Dios. Y me dice, ves que tú no puedes, Señor. Y a veces Dios tiene que mandarte un piquete. Y a veces te manda un alacrán. Y a veces ni así entendemos, hermano. Hasta que uno reconozca, como el apóstol Pablo dijo, cuando soy débil soy fuerte. Cuando uno puede llegar a donde Dios quiere que estemos, tal vez no va a estar tanto tiempo ese problema.
Si ves, tú quieres que Dios quite el problema, pero Dios no quiere quitar el problema. Dios quiere usar el problema para cambiarnos a nosotros. Quita este aguijón, Señor. Por favor, quita este problema en mi trabajo. Por favor, quítame esta enemistad, por favor. Dice Dios, no, no te lo voy a quitar. Lo voy a usar para moldearte. ¿Será que Dios es el autor en algunas ocasiones de nuestros problemas? Dios le causó un dolor para mantenerlo humilde. Solamente es la introducción. La primera área donde pueden venir adversidades en nuestra vida y problemas es de la misma mano de Dios. Número 2, y el que más sabemos, por nuestros propios actos, como resultado de nuestros pecados. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 14. Los discípulos no estaban del todo mal cuando dijeron, ¿quién pecó, maestro? No estaban del todo mal, hermano, lo que tú y yo hacemos. ¿Y por qué le fue así? ¿Y por qué le pasó? Y siempre buscamos una respuesta rápida. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia es deseo carnal. Todos tenemos carne y todos somos bombardeados de una manera distinta. Y dice la Biblia que con nuestro deseo carnal somos atraídos y seducidos. El pecado nos seduce. El pecado nos dice, mira, ven, se siente muy bien. Y te coquetea de lejos hasta que te acercas. Y dice la Biblia, entonces la concupiscencia, o sea, nuestro deseo carnal, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado siempre dará a luz la muerte, hermanos. Adán y Eva en el huerto, no había muertes, no había problemas, no había enfermedades, no había ningún tipo de sufrimiento. Y por causa del pecado fue que Adán y Eva murieron. El pecado trae muertes, pero no solo físicas. A veces decimos, bueno, pero pequé y no estoy muerto. Muchas veces el pecado trae muertes más sutiles. Tus relaciones mueren, tus amistades mueren, tu fe muere, tu gozo muere, tu relación con Dios muere, tu servicio a Dios muere. El pecado siempre trae muerte. A veces pensamos que solo es física, pero Satanás es sutil y empiezan a morir nuestra sonrisa, nuestra convivencia, nuestra armonía, porque el pecado siempre trae muerte. Después de pecar en el huerto, Eva comenzaría a experimentar dolores de parto. Habría conflictos con Adán porque antes del pecado jamás peleaban. Experimentarían la muerte. Desde ese momento, el hombre iba a experimentar problemas, quebrantos, necesidades y adversidades. Sin embargo, me parece claro al leer estos textos, hermanos, que Dios desde un principio no quería eso para nosotros. Ve cómo era el huerto. No había problemas, no había dolores. Eso va a ser el primer plan y deseo de Dios para nosotros. Las muertes, las enfermedades, el hambre, todo eso no era parte del plan original de Dios, pero ahora sí lo son. Entonces surge la pregunta, ¿acaso Dios perdió el control? Entonces Dios ya nos abandonó. ¿Acaso Dios ya no es bueno? Escucha esto, hermanos, la bondad y el poder de Dios no se debe medir en la tragedia y la adversidad día tras día. Si lo vamos a cuestionar, si algún día vas a cuestionar la bondad de Dios, ponle en la balanza de la eternidad. Yo no puedo decir si alguien es bueno o malo por cómo me trata un día. Que tal vez yo convivo con alguien y ese alguien me trata mal y yo puedo decir es mala persona, pero simplemente tuvo un mal día. Yo no puedo decir si Dios es bueno o no es bueno por cómo me va hoy, porque tal vez Él permitió algún problema en mi vida. Pero si lo vemos y lo ponemos en un balance a la luz de la eternidad, vayamos a Apocalipsis 21:3. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. En el principio no había muertes, no había dolor, no había tristezas. ¿Cómo será el final de la historia? Dice la Biblia, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjense qué tremendo versículo, versículo 4.
enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sabes que esos ellos es muy probable que seamos nosotros, hermano? ¿Estaremos tristes en ese momento? Yo creo que sí, al ver a algunos familiares que no aceptaron a Cristo y ver que vayan al lago de fuego. Claro que será un escenario triste. Mas sin embargo, después de ese escenario y ese trago tan amargo, vendrá Dios mismo, hermano. Solamente imagínatelo, tú estás triste, estás llorando, y llega Dios y te seca tu lágrima, hermano. Vamos, qué bueno es Dios, hermano. Si vas a poner en balanza la bondad de Dios, no lo hagas por cómo te fue esta semana. Hazlo a la luz de la eternidad. En el principio no había muertes, no había dolor, no había tristezas. Y al final, cuando reinemos con Cristo, tampoco habrá muertes, tampoco habrá tristezas, ni siquiera va a haber lágrimas. En este mundo la habrá. Aunque este mundo seamos atribulados, en la balanza de la eternidad no será nada, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en vosotros ha de manifestarse, hermanos. El autor de las adversidades, número uno, es Dios, como lo vimos en ese texto. El segundo autor de las adversidades son nuestros propios pecados. Número 3, ¿quién más será el autor de las adversidades? Pues el mismo adversario, Satanás. Muchas veces él tiene mucho que ver. Ciertamente el pecado de Adán y Eva, a pesar de que ellos decidieron pecar, fue por alguna manera metido por Satanás. Y su actividad de Satanás no solo fue en el huerto, hermanos. Él sigue activo hoy en día en tu trabajo, en tu familia. Él sigue andando como león rugiente buscando a quien devorar. Vayamos a Job capítulo 1, versículo 1. El mejor ejemplo de esto es Job. Aunque algunos creen que sus problemas fue por falta de fe, orgullo, por el pecado de sus hijos. Este texto dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, no solo esto, hermanos, sino en el versículo 8, fíjense lo que Dios dice de Job. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y Dios dice, no lo dice Job. El libro de Job, hermanos, no es como que Job agarró un librito y empezó a decir: déjenme les cuento mi biografía. No, hermanos, Dios aquí está hablando. Y Dios dice: no hay otro como él en la tierra. Él es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No nos cabe duda que Job era un buen cristiano, hermanos. Pero Satanás llega a la historia y nos dice la Biblia: respondiendo Satanás a Jehová, versículo 9, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? ¿Has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Ciertamente Dios lo permitió, porque a final de cuentas es Dios quien permite todo, y aún Satanás debe someterse a Dios. Pero el autor del problema en la vida de Job fue Satanás. Sabemos la historia. Job, al recibir todo esto, dice: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo eso no pecó, hermanos. Después vayamos a Job 2:4. Job capítulo 2, versículo 4. Dice la Biblia: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende tu mano, toca su hueso, toca su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cuál es el deseo de Satanás en las pruebas? Que blasfemes a Dios. Pastor, ¿puede ser posible que un cristiano se aparte? Mano, te podría contar tantas historias que no lo haré. Porque en el día malo no supieron qué hacer en la prueba.
y se apartaron. Tócalo para que blasfeme en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: Él está en tu mano, solo guarda su vida. Qué tremendo versículo, hermanos. La Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y por eso Pedro nos exhorta en el siguiente versículo, el decir: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás busca la manera de traer problemas y adversidades para ver si blasfemas el nombre de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que Dios no contesta tu oración o alguna tragedia pasa y no te congregas el siguiente domingo? Satanás te ganó, hermano. Satanás siembra un mal pensamiento en tu vida y el siguiente día dices: me da flojera, no leo la Biblia. Satanás te ganó, hermano. Vamos a hacerle eso a ver si blasfema. ¿Cómo saber de dónde proviene el problema? ¿Por qué somos como los apóstoles al decir: ¿quién pecó, maestro? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿Por qué pensamos igual que ellos? Más importante que el por qué o el quién permite las pruebas o quién me mandó los problemas a mi vida es para qué. Más importante que el por qué es que Dios me ayude a mí a tener una buena actitud para cómo responder a la adversidad. La adversidad es la mejor herramienta que Dios tiene para pulirnos, para ayudarnos. Cuando creas, hermanos, o cuando alguien dice: pues es que Dios no está haciendo nada en mi vida, yo te pregunto: ¿no tienes problemas? Y dirás: pues sí. Bueno, pues esas son las áreas que Dios quiere moldearte. Pero tengo problemas en... Cada mundo es una historia diferente. Y ahí donde tienes tus problemas es donde Dios te está queriendo moldear. Nunca pienses que Dios no está obrando en ti. Dios siempre, dice la Biblia, he aquí que Él trabaja sobre la rueda. Él siempre trabaja en nuestras vidas. Y donde más trabaja es donde más estás acongojado, es donde más problemas estás teniendo. Tu respuesta a ella determinará si Dios la va a utilizar para llevar a cabo su propósito o no. Para algunos los problemas destruyen su fe por responder de una manera incorrecta. Aquí en la iglesia hay personas que pasan por las mismas cosas y salen de ellos cosas muy distintas. Hay cristianos que maldicen, hermano, le dicen groserías. Y hay cristianos que se involucran y dicen: es tiempo de servir a Dios, con el mismo problema. Algunos conocerán aquella historia cuando fui al aeropuerto y me dijeron que ya no podía regresar, me había quedado más tiempo que debía en Estados Unidos. Y recuerdo estar en el aeropuerto, era en Año Nuevo, y regresar y yo me pregunté: ¿por qué? Esa fue mi pregunta: ¿por qué? Estaba en el ministerio de los jóvenes, tenía mi trabajo, estaba en el instituto bíblico, y mi pregunta fue: ¿por qué? Esa pregunta nunca es correcta. La pregunta correcta es: ¿para qué? Después de 2 años entendí para qué. Y gracias a Dios se comenzó esta iglesia. Porque lo importante no es por qué, lo importante es para qué. Tú te encierras en tu vida: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿para qué, Señor? Y si respondemos de la manera adecuada, tal vez Dios, después de algún tiempo, te permita saber por qué fue. Pero no gastes tus energías en el por qué. Gasta tus energías en saber responder ante los problemas sin saber por qué provienen. A veces, al igual que los apóstoles, hermanos, nos vemos de esa manera. ¿Tú no crees que los discípulos se preguntaban en el monte Calvario: ¿por qué, Señor, permites tanta maldad? ¿Por qué permites esa cruz en ti? ¿Por qué permites esos clavos en tus manos? ¿Por qué permites esa corona de espinas? ¿Por qué? Pero a los 3 días comprendieron por qué, hermanos. Yo creo que viéndolo ahí muerto no entendían y se preguntaban por qué.
Pero cuando resucitó de entre los muertos, todo tuvo sentido, hermanos. Si el homicidio del Hijo de Dios se puede explicar, tu historia no se puede explicar, hermano. Es que no sé por qué. Bueno, se puede explicar la historia más trágica de la historia de la humanidad. ¿Y la tuya no se puede explicar? ¿De veras? No te preguntes por qué. Pregúntate para qué, Señor. Nuestro enfoque no es la fuente de mi adversidad. Uno pudiera preguntarse, bueno, ¿cuál fue la fuente de adversidad en la vida de Cristo? ¿Fue el pecado, fue Satanás o fue Dios? La respuesta es que fueron los tres, a la luz de la Biblia. Los tres estuvieron involucrados. Y últimas dos preguntas para terminar, hermano. Número uno, ¿has estado tan aferrado en saber por qué llegaron los problemas a tu vida que tal vez has llegado a ignorar a Dios? O sea, estás tan metido en tu mundito, en los problemas que tienes, que ni siquiera tienes en cuenta que Dios lo permitió por algo. No es que fue tal o tal, no importa quién haya sido. Nuestro enfoque no es quién o por qué, es para qué. No te olvides de Dios. No te olvides de Dios en tus problemas. Reconócelo en tus problemas. Y número dos, hermano, ¿este problema por el que estás cruzando ha fortalecido tu fe o te ha debilitado? Cristianos en este lugar han pasado por los mismos problemas, pero de uno sale oro y de otros el puro cobre, hermano. ¿Qué va a salir de ti? En el mundo tendréis tribulación, hermano. No es cuestión de si vendrá o no, es cuestión de estar preparados. ¿Cómo vas a reaccionar, hermano? No te enfoques en por qué ni quién, siempre es para qué. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.